y más grande, que es la salvación y la vida eterna a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece si antes de comenzar abren sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 15, y ahí lo tiene guardadito para cuando lo vayamos a leer? Efesios está después de Gálatas. Cuando lo tenga, diga bien fuerte: lo tengo. Efesios capítulo 1, versículo 15. Bueno, ahí téngalo guardadito, ahorita lo vamos a leer. Y antes de seguir con esta pequeña reflexión que el Señor tiene para cada uno de nosotros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable, y también pídale por mí que sea el Señor con misericordia para mi vida, para usar mi vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias por ese maravilloso regalo que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque somos libres de escuchar lo que tú tienes para nosotros. Hoy, Padre Santo, yo te ruego que tengas misericordia de mi vida, Señor, y me permitas hablar tus palabras, Señor, que seas tú mismo, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. No quiero que sean mis palabras, no quiero que sean mis ideas, Señor, sino que seas tú y tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que dejes que cada uno de mis hermanos echen fuera todo aquello que los pueda distraer en este tiempo, y que ellos puedan estar atentos para recibir la palabra precisa que tienes hoy para sus corazones. Todo te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, dice, antes de comenzar quiero contarles algo. Tal vez no está muy relacionado con la palabra que les voy a compartir, o tal vez sí, pero solamente es esto para que vean la bendición que tienen cada uno de ustedes. Yo siempre se los repito aquí, pero apenas escuchaba un testimonio de un hermano que tiene un ministerio ya de muchos años en Irak o Irán, no me acuerdo, pero es por esas partes, donde el evangelio, pronunciar el nombre de Jesús en público está totalmente prohibido, que si alguien te escucha hablar de Jesús, te puede matar y entregarte a las autoridades sin ningún castigo, sin ninguna condena. Él contaba muchos testimonios hermosos, pero algo que a mí me impactó y dije: wow, qué bendición tenemos nosotros en esta parte del mundo, es que dice que como ellos no se pueden reunir los hermanos, había un hermano, él conoció una iglesia. ¿Sabe dónde se reunía esa iglesia? No se lo va a imaginar. Dígame un lugar donde creen que se reunía esa iglesia. Cuevas, ¿quién más? En el monte. Otro lugar, la cárcel, en el sótano. Bueno, sí se reúnen en todas esas partes, pero esa iglesia de la que él comentaba estaba en un auto. Dice que ese hermano, cada que tenían su reunión, pasaba por otros 3, 4 hermanos, porque no cabe más en un auto, y daban vueltas por la ciudad, y mientras daban vueltas por la ciudad, alababan a Dios, oraban, leían. Y nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de estar aquí con libertad. Y somos muchos y podemos estar libres para alabar el nombre de Dios y conocer de su palabra. Considere esto, para que considere el privilegio que usted tiene de estar aquí. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Mi Biblia es Nueva Traducción Viviente y dice así: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes.
Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Que les dé qué? Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Versículo 18. Pido que los inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Estamos en la carta a los Efesios. Le voy a dar un poco de contexto. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado en Roma. Él estaba escribiendo a esta carta que se encontraba en Éfeso. Por eso las personas que vivían en ese lugar les llamaban los Efesios. Y Pablo, me encanta esta carta porque constantemente habla del tipo de oración que hace por esa iglesia, y me imagino que por todas las demás iglesias que conocía, pero aquí principalmente le está hablando a esta iglesia que estaba conformada en su mayoría por gentiles. ¿Sabe usted qué es un gentil? A ver, ¿qué es un gentil? Alguien que no es del pueblo judío, eso es un gentil. Y entonces dice aquí Pablo que él se enteró de la profunda fe y el amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, esta iglesia de Éfeso. Y una de las principales oraciones que Pablo hacía constantemente, aún encarcelado por esta iglesia, no era que el Señor lo sacara de esa cárcel, no era que el Señor lo librara del hambre, del frío y de todas las calamidades que él podía pasar en ese lugar. Una de sus principales oraciones es pedirle al Señor que llenara de sabiduría espiritual y percepción para que crecieran en conocimiento de Dios a esa iglesia. Vemos que cuando Pablo ora por los creyentes, quiere orar, o ora más bien, lo que él anhela es que todos estos creyentes, y tú y yo también, no solamente estaba orando por los efesios, no solamente aplica esta oración para los efesios, sino que para ti, para mí, es que estemos dispuestos al conocimiento piadoso. ¿Qué quiere decir esto? A conocer la palabra de Dios, a conocer cada una de las cosas que el Señor nos ha mandado. Eso es lo que pide cuando se refiere a, esto es a lo que se refiere cuando dice que pide por sabiduría espiritual y percepción. Además de la sabiduría, hay dos cosas muy diferentes: la inteligencia y la sabiduría. Tú puedes ser inteligente, pero puedes no ser sabio, porque son dos cosas muy diferentes. Y sobre todo, la inteligencia es algo que podemos decirlo físico, algo que no puedes aprender a ser inteligente, pero puedes capacitarte para ir ejercitando tu cerebro para cada vez ser más hábil, más inteligente, como dirían allá afuera. Pero la sabiduría es algo, es una capacidad que solamente viene de Dios. Esta sabiduría es necesaria, ¿sabes para qué? Para captar en cierta medida, porque más adelante lo vemos, que es tan grande el amor de Dios que es difícil para nosotros poder entenderlo, pero esta sabiduría es suficiente o es necesaria para captar en cierta medida la grandeza de una esperanza que debemos tener todos aquellos que hemos creído en el Señor. Y esa esperanza la vemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29,
Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Y ahora vamos a buscar primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Gracias. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. La sabiduría la necesitamos para captar la grandeza de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Que podemos ser como Jesús es en esta tierra y también seremos como Jesús es, como lo dice aquí en primera de Juan, pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es cuando Él venga. Así que tenemos esa esperanza, es decir, la redención o la esperanza de que un día estaremos con el Señor, estaremos con Cristo y que estaremos con Dios mismo. Por eso es necesaria esa sabiduría espiritual y esa revelación, dice la Biblia Reina Valera, dice espíritu de sabiduría y revelación. Lo necesitamos para eso. Déjame leerte un comentario bíblico del pastor MacArthur. Dice, una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia de Cristo, así como vivir para Él en obediencia. Una vez más te lo voy a leer. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia de Cristo, así como vivir para Él en obediencia. Esta era una de las mayores necesidades o de las más frecuentes oraciones de Pablo por los efesios, porque solamente al tener sabiduría espiritual y percepción podemos crecer realmente en la obediencia y en el conocimiento de Dios. ¿Y sabes por qué esto es indispensable? No es una opción. Para aquellos que son hijos de Dios no es una opción, es indispensable, porque solamente así vamos a ser realmente transformados. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, cuando en el versículo 16, 3:16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Aquí vemos otra oración de Pablo por los efesios, y esa es que el Señor los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. En la versión Reina Valera dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El poder espiritual es un distintivo de todo cristiano que se somete a la palabra y espíritu de Dios. No está reservado para alguna clase especial de cristiano. Muchas veces leemos y estamos seguros de que tenemos un Dios poderoso. Dice aquí mismo en Efesios que podamos entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Qué poder más grande existe? ¿Qué poder más grande conocemos que aquel que resucitó a Cristo de los muertos?
No hay poder más grande, no hay persona, no hay autoridad, no hay nada ni nadie en esta tierra que tenga mayor poder que nuestro Dios. Y muchas veces nosotros no dudamos de eso, pero creemos o buscamos únicamente ese poder para bienestar propio, para bienestar físico, para suplir nuestras necesidades. ¿Y cuántas veces oramos, Señor, ven con tu poder y sáname, o trae tu poder y haz cualquier cosa? Pero muchas veces lo vemos en cosas terrenales, en cosas físicas. Pero aquí está hablando que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que puede estar en nosotros, o que está en nosotros, y es el poder espiritual que puede transformarnos. Muchas veces creemos que solamente el pastor tiene que ser totalmente santo, o creemos que el apóstol o el pastor más reconocido es el que tiene el poder para ser santo. Pero decía este comentario que este poder no está reservado solamente para una clase especial de cristiano. Este poder que nos transforma es también para nosotros. Y eso era lo que Pablo también oraba, que podamos entender, conocer y tomar ese poder para nuestras vidas. Muchas veces nos enseñan, y no está mal, toma el poder de Dios y sana enfermos y muchas cosas. Pero lo primero para lo que debemos tomar el poder de Dios es para ser transformados. Más adelante lo vamos a leer y lo vamos a ver de qué forma debemos o podemos ser transformados. En el capítulo 3 también, versículo 19, dice así: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Como ya se lo decía, el gran poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el que puede transformarnos. Una vez compartía, y constantemente te comparto este versículo porque es un versículo que recuerdo constantemente y que me gusta mucho, y muchas veces te he compartido que cuando decimos la plenitud de la vida es cuando pues sí, que Dios quiere que no haya nada que tú anheles constantemente, que Él puede llenar cada vacío en tu corazón. Y como lo decía hace 8 días, así como la mujer samaritana, que Dios le dio esa agua, que Jesús le dio esa agua para que ella no tuviera sed jamás. Vemos que ella tenía muchos esposos porque a lo mejor tener un hombre le hacía llenar algo, o ella creía que le hacía llenar algo que ella necesitaba, pero lo que ella realmente necesitaba era conocer al único Dios todopoderoso. Y muchas veces tomamos este versículo y cuando hablamos que estemos completos con toda la plenitud de la vida, creemos que se refiere únicamente a eso. Pero aquí se refiere a ser totalmente transformados como Jesús en todos los sentidos. Por eso más adelante dice, y el poder que proviene de Dios. Y ya hablábamos del poder, ¿verdad? Debemos ser transformados, hermanos. ¿Y sabes cómo va a pasar eso? Como lo dice aquí versículos anteriores, solamente cuando comprendamos cómo es el amor de Dios. No hay forma de que tú seas transformado si solamente te congregas cada 8 días y escuchas la palabra. Aunque pongas mucha atención, no vas a ser transformado. Tu vida va a seguir siendo la misma. No hay forma
de que seas transformado si solamente lees tu Biblia los martes que un hermano mandó un versículo y te dijo que lo leías. No hay forma de que conozcas el amor de Dios solamente buscándolo ocasionalmente. No vas a conocer así el amor de Dios, ni vas a ser transformado, ni porque el pastor, ni porque la persona más ungida que tú creas o conozcas ore por ti, tu vida va a ser diferente. Solamente vas a comprender el amor de Dios y cuando vas a comprender el amor de Dios, cuando lo busques constantemente, todos los días, en oración, en lectura de la palabra. Y es cuando te encuentres con ese amor que dice aquí mismo, que es tan grande que no podemos entender, que vas a ser transformado. Cuando entendamos lo que Jesús hizo por nosotros, solo ahí no nos van a quedar ganas de seguir pecando en lo mismo que hemos estado pecando y fallando cada día. Eso no es algo que yo te pueda explicar, no es algo que el pastor te puede explicar, no es algo que tu mamá o la persona, una vez más lo repito, más ungida que tú conozcas te pueda explicar y te pueda transmitir. Es algo que tú tienes que experimentar personalmente. Por eso, no sé si tú te has dado cuenta, pero creo que cada 8 días todos los que estamos aquí enfrente, en parte de la alabanza, nuestra oración es: Señor, te pedimos que cada uno de los que están aquí tengan un encuentro personal contigo. Porque así como Pablo, hermanos, Pablo no les hablaba a los efesios de algo que él había aprendido. Él les hablaba de algo que experimentaba día tras día. Si no, dígame con qué fuerzas él podía soportar ser encarcelado una y otra vez. ¿Con qué fuerzas o con qué esperanza él podría aguantar, pasar hambre, pasar frío, que se burlaran de él? Solamente porque, como aquí lo dice, porque él había echado raíces profundas en el amor de Dios y había sido completado o completo con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Pero como te lo leía, esto no es algo que solamente está reservado para una clase especial de cristianos, porque somos expertos, ¿verdad?, en catalogar a la gente. No, pues los pastores tienen que ser más santos, ellos tienen que trabajar más en evangelismo, ellos tienen que dar más en la ofrenda, ellos tienen que ser más amables. No, hermanos, todos, desde el pastor hasta la persona más nueva en conocer el evangelio, el Señor desea que seamos llenos con la plenitud de la vida y el poder que proviene de Él. Ser transformados totalmente y principalmente ser llenos totalmente de su amor. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados.
Esto es para ti, hermano, no creas que es para los efesios nada más. Esta es una carta. Considera que estás leyendo una carta que está escrita especialmente para ti. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. No fue una casualidad, no es porque no tengas nada que hacer o porque así te tocó vivir. Realmente has recibido un llamado de Dios. Y dice el versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hasta ahí. A veces decimos, bueno, sí, ¿y cómo es ser transformado? Bueno, pues aquí está la aplicación. Empezamos por ser humildes y amables y tolerarnos las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Una vida digna del llamado de Dios no solamente implica al sí ser santo, el ser una buena persona, como a veces creemos. Implica también la paciencia, tolerancia y amor unos por otros. Vemos que siempre que se habla de amor, se enlazan estas palabras con el amor hacia quién primero, a Dios y después a los hermanos. No he encontrado hasta ahorita una palabra en la que se hable del amor y enseguida no se hable de mostrar ese amor a los hermanos. Ya hemos hablado mucho de eso, hermanos, y Dios sabe que no es porque nosotros decimos, ay, vamos a hablar de esto. El Señor es el que nos manda a hablar de esto y no quiero abundar en eso, pero espero que ya quede claro en nosotros. Una vida digna del llamado de Dios también implica la paciencia, tolerancia y amor unos por los otros. La transformación en nuestras vidas, la plenitud de nuestras vidas comienza en hacer esto por nuestros hermanos. No solo en, como ya les decía, en ser una buena persona, en no decir malas palabras, en cada día leer nuestra Biblia, cada día orar, en desarrollar los dones que el Señor te ha dado. Comienza por ser humildes y amables, pacientes y tolerantes. ¿Qué es la tolerancia? ¿Usted sabe? ¿Le pasa como a mí, que yo sé qué es, pero si me preguntan no sé cómo explicarlo? Creo que a todos nos pasa lo mismo. La tolerancia es, podríamos decir que es soportar. ¿Sí? A ver, usted, ayúdeme, ¿qué será la tolerancia? Aceptar a los demás como son, ser pacientes, no quererlos cambiar, amables. Yo creo que la tolerancia va más enfocada en eso, ¿no? En ser pacientes con las fallas de los demás. Necesitas la tolerancia más cuando están fallándote o están haciendo algo que no es agradable hacia ti, ¿no? Como las madres, tenemos que ser tolerantes con nuestros hijos porque cuando hacen berrinches, porque es parte de su desarrollo. Ajá. Pues de la misma forma, hermanos, tenemos que ser tolerantes con nuestros hermanos
que quisiéramos que nos saluden y no nos saludan, que quisiéramos que jueguen y no juegan, con nuestros hermanos que no juegan como queremos que jueguen y tantas cosas en la iglesia. Eso es parte de una vida digna del llamado de Dios. Y más ejemplos puntuales también los da Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 al 32. Y ponga mucha atención cómo comienza Pablo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Esta palabra es para ti que estás aquí. No es para tu hermano, no es para tu esposo, no es para tu primo o el que está al lado de ti. Esta palabra es para ti. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no viven como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Debemos ponernos la nueva naturaleza creada para ser como ¿quién? ¿A semejanza de quién? ¿Del pastor? ¿De mi papá? ¿De mi mamá? ¿De quién? De Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Por lo tanto, ¿en quién debo tener mis ojos puestos siempre? En el pastor, y si se equivoca me voy de la iglesia porque Él no es justo y santo. ¿Sí? En Dios, porque solamente Él es justo y santo. Vamos a seguir leyendo en el 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí empieza una lista que usted puede empezar a aplicar desde hoy. Es algo muy tangible, es algo muy práctico. Voy a leer otra vez desde el 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Aquí quiero hacer una pausa. Muchas veces a los matrimonios se les da ese consejo: no te vayas enojado a dormir. Siempre reconcíliate con tu esposo o tu esposa antes de dormir. No es un consejo solamente para las parejas, es un consejo para todos. Si tú tuviste un problema con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu primo, con un hermano de la iglesia, no te debes ir a dormir sin reconciliarte con él, porque aquí lo dice claramente. No dejen que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo.
No permitan que el enojo los controle. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos enojados hacemos muchas cosas de las que después nos arrepentimos. Y también pasa aquí en la iglesia. El pastor no me saludó. Estoy bien enojado. Ya no voy a ir otra vez. La esposa del pastor siempre tiene cara de enojada y no se acerca a mí a saludarme ni a platicar conmigo. Es bien payasa. Ya me voy de aquí. Ahí no hay amor. Y hacemos muchas cosas por el enojo. ¿Y qué hacemos? No, en todos lados son iguales. Ya no voy a ir a ningún lado. Y nos empezamos a enfriar y perdemos totalmente la comunión con el Señor. No dejen que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando tú estás enojado, puede que no sea literalmente, son nuestros propios pensamientos, pero como nos dicen, el diablo te susurra al oído. Es que todos los cristianos son unos hipócritas. Mejor vete al mundo, ahí te quieren más, ahí te cuidan más. Es que todos los pastores solamente buscan su beneficio económico, porque le regalas tu dinero a ese que tiene más que tú. El enojo da lugar al diablo. No, es que ahí no valoran tus talentos. ¿Y qué dejas? De dar ese servicio a Dios y a tus hermanos, porque el enojo dio lugar al diablo y eso dio lugar a que te alejaras del lugar seguro que es Cristo, que es el Señor. Amén. Vamos a seguir. Versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. No, de esos no hay aquí en la iglesia. Hermanos, qué triste es que hasta la persona más honesta allá afuera es ladrón. Y yo espero que aquí realmente no los haya. Una vez, una historia rápida, porque se me está acabando el tiempo. Mi esposo fue al centro de la ciudad y dejó su carro en un estacionamiento por seguridad. Y él sabe bien cuánta gasolina tiene, porque mi esposo es muy cuadrado y él anota todo. Cada peso y centavo que gasta en qué y por qué y para qué. Y llegó y se dio cuenta que a su carro o al carro le hacían falta varios litros de gasolina. Y él fue y le dice, oye, es que ¿por qué me sacaron gasolina? Y esta persona, no, nosotros no te hicimos nada, que no sé qué. El chiste que tanto alegar es un decir, Después de alegar le dice esta persona, bueno, ¿a poco tú no robas? Y lamentablemente esa es la condición de toda la gente que no conoce al Señor. Una vez en la universidad, estando entre universitarios, igual se quedó un celular por un segundo olvidado arriba de una computadora. Volteamos, ya no estaba. Entre universitarios, mucha gente dice, no, es que eso lo hace la gente de bajos recursos, sin educación. No. Y aquí Pablo no le estaba escribiendo esta carta a los de afuera. ¿A quién les dije en el principio que les escribió esta carta? A la iglesia de Éfeso. Si eres ladrón, deja de robar. Si tienes un negocio y tu báscula pesa medio kilo menos, eso es robar. No sé qué más ejemplos. Esperemos que esos cristianos aquí no estén. Amén. Dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. El Señor siempre se va a más. No dice, solamente no robes y ya. Dice, ahora
con ese trabajo digno que tú tienes, y esto sí aplica en todos los que estamos aquí, ese trabajo digno que tú tienes, utilízalo para dar generosamente con los que tienen necesidad. Amén. Vamos a seguir. 29. Híjole, conocí a los mexicanos, más a los veracruzanos. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Sí o no? Son cosas muy prácticas que podemos utilizar cada día. ¿Sí o no? ¿Ya se fueron? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No es necesario decir groserías para ser grosero u ofensivo, hermano. Si tú hablas, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Puede ser un lenguaje grosero y ofensivo, que no es agradable a los ojos de Dios ni es digno, porque dice aquí que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Puede que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa ya estén acostumbrados a escucharte hablar así y no te lo tomen a mal. Pero ¿qué tal si otro hermano, otra hermana, una persona allá afuera te está escuchando que le hablas de esa forma a tu mamá? Va a decir, híjole, ¿así son los cristianos? Híjole, y eso que ella dice que, o él dice que conoce al Señor. Tú nunca sabes. Siempre, hermanos, siempre, aparte de Dios, hay alguien que te está viendo. Siempre. No te puedes esconder. Siempre alguien más te está viendo. Y dice la palabra que nuestras palabras tienen que resultar de estímulo para quienes las oigan. Que alguien por allá escuchó cómo le hablas a tu esposo o cómo te habla tu esposo y diga, qué bonito se hablan. Nunca lo he visto que ella le conteste mal, nunca he visto que él le conteste mal, porque son diferentes. De mi hermana y de mí se burlaban antes cuando éramos muy jóvenes, más jóvenes, porque yo siempre le digo hermana y ella me dice hermana. Porque muchas veces, ¿qué le decimos? A ver tú, baboso. De cariñito, ¿verdad? Y se burlaban porque yo siempre le decía, oye hermana. Y ella me decía, oye hermana. Y se burlaban porque nos decíamos hermana. Pero aún hasta en esos pequeños detalles debemos dar testimonio de que hemos sido llenos o completos con la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Le dije al principio, fíjese cómo comienza estos versículos Pablo, que dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. No es algo que creyó Pablo que era bueno decir, no es algo que Pablo se le ocurrió, no es algo que a mí se me ocurrió porque yo vi al hermano, a la hermana hablarle mal a otro. No, es Cristo mismo el que está diciéndote esto. Vamos a seguir. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y por último, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Es que no lo puedo perdonar. Me hizo algo que es imperdonable. Dice aquí, líbrense de toda amargura, furias, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Viste que el hermano siempre quiere caerle bien al pastor? ¿Viste que la hermana siempre llega tarde?
¿Viste que el hermano? Esas son calumnias, hermanos. Tenemos que librarnos, y calumnias van desde las más chiquitas hasta las más grandotas, pero siguen siendo calumnias. El Señor nos ha hecho libres y quiere que realmente seamos libres de toda amargura. Yo sé que tal vez tuviste una vida o tienes una vida muy difícil, pero el Señor quiere hacerte hoy libre de esa amargura. Quiere llenarte con gozo. Quiere hacerte diferente. Versículo 32, y estamos por terminar. Por el contrario, sean amables unos con otros. ¿Se acuerdan que ya habíamos leído esto? Siempre se los digo, cuando vemos una cosa más de una vez en un escrito es porque es que importante. Sean amables con los que te caen bien. Sean amables con el pastor. Dice, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Al que te trata súper bien y nunca te ha fallado? Tienes que perdonar al que te lastimó. Ajá. Y dice aquí, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Eso lo vemos también en la oración que enseñó Jesús a sus discípulos, que dice, Padre, y perdónanos. Ajá, y dice más adelante, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, el Señor tampoco los perdonará a ustedes. ¿Quién te crees tú para decir, yo no lo perdono? Si el Dios que es todopoderoso, santo, perfecto y justo, que no necesita absolutamente nada de ti ni de mí, te ha perdonado. ¿Quién me creo yo? ¿Quién te crees tú que eres igual de imperfecto que esa persona que te lastimó para no perdonarlo? Lo dice aquí. Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y así comenzaremos con esa vida digna del llamado de Dios. Por último, vamos a leer Efesios capítulo 3. Versículo 16 y al 18. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde al pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ponte de pie, hermano. Hemos terminado y tal vez todos, empezando por mí, tenemos mucho trabajo por hacer para demostrar una vida digna del llamado de Dios. Hemos visto ejemplos muy prácticos que puedes empezar a cambiar desde hoy. Pero antes de pedirle al Señor que nos ayude a ser amables en todo tiempo,
que nos enseñe a quién debemos perdonar o que nos libre de la amargura que hay en nuestro corazón. Mi oración es la misma de Pablo por cada uno de ustedes. Yo deseo que cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, experimentemos el amor de Cristo, porque eso es lo primero que necesitamos para realmente ser transformados. Cierra tus ojos y con tus propias palabras, solamente es para que no te distraigas. Cerrar los ojos no tiene nada sobrenatural, solamente es para que no te distraigas. Cierra tus ojos y dile: Señor, quiero encontrarme contigo. No le pidas nada más que encontrarte con Él. Señor, quiero experimentar este amor del cual se habla en tu palabra. Quiero encontrarme contigo, Señor. Que tú estés aquí, como lo leímos, no es casualidad. Realmente has sido llamado por Dios. Por eso tú estás aquí. Así como Jesús buscó encontrarse con la mujer samaritana para llenar su corazón, para darle agua, para que brotaran ríos de agua viva desde su interior. El Señor está aquí para encontrarse contigo. Dile: Señor, hoy quiero conocerte, quiero encontrarme contigo y experimentar el amor del cual me han hablado de ti. Este amor que es tan ancho, tan largo, tan alto y tan profundo. Y así, Señor, ser completo con toda la plenitud de la vida y el poder que solo proviene de ti. Señor, yo te pido con todo mi corazón, así como Pablo lo hizo por la iglesia de Éfeso, yo te pido por tu iglesia, Buena Tierra, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento tuyo. Que podamos ser transformados cada uno de los que estamos aquí cada día a tu imagen. Que cada día seamos santos, santificados, Señor. Que cada día seamos perfectos como tú eres perfecto. Que todos estos ejemplos que hemos visto, si alguno está en nuestras vidas, Señor, recuérdanos la instrucción que el día de hoy nos has dado para realmente ser transformados y no cerrar nuestros oídos a lo que hoy tú nos has hablado personalmente. Porque nosotros creemos que ha sido, como lo dijo aquí Pablo, tú mismo, tu autoridad, Señor, la que ha traído tal vez esta reprensión a nosotros, pero tú lo haces, Señor, porque nos amas y porque deseas que seamos perfectos, porque tú vienes pronto y tú vienes por una iglesia que se ama, pura y sin mancha. Vamos, por último, dale gracias a Dios por este tiempo. Dile: Señor, te damos muchas gracias porque nosotros somos libres de reunirnos en este lugar, de levantar nuestra voz, Señor, de tener una Biblia o 2 o 3 en cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra que has traído a nosotros, Señor. Recuérdanos cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.